Pues aquí estamos en un nuevo video. Fíjense que han surgido bastantes dudas sobre el sensor del cigüeñal y dije, bueno, pues por qué no se los aclaramos. En este video les voy a mostrar fallas comunes, cómo revisarlo, dónde se ubica y cómo trabaja. Realmente muy completo. No sé por qué no se me había ocurrido antes, la verdad. Bueno, pero la gente ya lo pidió. Ya vamos progresando poco a poco, ya la gente ya al menos ya comenta, ya los mira un poco más. Pero bueno, les voy a enseñar eso. Voy a tratar de hacerlo bastante explícito. Vaya, desde que me entienda un principiante hasta un profesional. Lo vamos a hacer con el multímetro, visualmente y hasta incluso con un osciloscopio. Pero bueno, miren, algo curioso. Ya estoy aquí arreglando mi stock de computadoras. Estas son todas las que hay que reparar y probar algunas. La verdad tengo algo de trabajo. Yo no sé por qué ando haciendo videos en vez de ponerme a trabajar, ¿verdad? Pero bueno, acá son unas que solo utilizo para piezas. Algunas que ya tengo listas para entrega. Porque tengo un desmadre, déjenme decirles, soy malo para ordenar, pero ya nos estamos acoplando en eso, ya nos estamos poniendo las pilas. Y pues nada, yo creo que ya es mucho choro, vamos a iniciar. Yo ya lo desinstalé, aquí está. De este carro fue que lo desinstalamos. Viene en la parte de abajo, aquí está su conector. No sé si se alcanza a apreciar, ahorita más adelante les enseño cómo. Este sensor se llama sensor de cigüeñal inductivo, es de 2 cables. Si este sensor le manda una señal de frecuencia a la ECU, la cual interpreta el punto muerto superior y hace sincronizar la inyección con la chispa. Hasta ahí yo creo vamos bien, ¿no? Bueno, las fallas comunes que normalmente uno de estos sensores muestra es que simplemente el coche no arranca por falta de chispa e inyección, o a veces espontáneamente se apaga el coche y deja de haber chispa e inyección. Son de las causas probables. El primer diagnóstico que debemos de hacer, y es permisivo para el testigo del check engine, debemos de escanear el coche y seguramente si tenemos algún problema, nos va a presentar algún código respecto al sensor del cigüeñal. Debemos de estar atentos a ello y tomarlo muy en cuenta. Otra de las partes es que ya algún profesional, es muy fácil, puede escanearlo, ver los datos en vivo de su escáner y ver las RPM al darle marcha, si estas activan o no, ya que el sensor del cigüeñal es un permisivo para que este actúe. Es un permisivo para que actúe. Una forma de probarlo ya desmontado es probándole en los dos cables, en los dos pines, que tenemos aquí, la resistencia en ohms, obviamente. Y ahorita lo vamos a comprobar para que lo veamos. Vamos. Yo ya puse aquí nuestro sensor, le puse unos caimanes para poderle tomar la medida más correcta y tener mejor acceso. Es más fácil que con las puntas. Unos caimanes, nos conectamos a cada punta del multímetro, pusimos nuestro multímetro en ohms y vemos que tiene una resistencia adecuada, la cual nos hace pensar que hasta el momento que el sensor se encuentra trabajando de manera correcta. Bueno, ya como podemos ver, parece ser que ya alarmamos por ese lado, parece ser que el sensor no va a hacer, pero hay que seguir con las pruebas. Ahora de una manera más profesional, nomás para que lo vean ustedes. Lo vamos a hacer con un osciloscopio, ver qué cuadros arroja. Vamos a verlo. Bien, pues aquí ya tenemos calibrado más o menos nuestro osciloscopio de última generación. La tecnología de punta tenemos aquí en diagnosticar. Ya lo están viendo, señores, no se rían, por favor. No es televisión de esas de blanco y negro, no perdí la señal, no, señores, es un osciloscopio de un solo canal. Ya tenemos aquí puesto nuestro sensor. Aquí nos está arrojando obviamente pues una señal que no tiene sentido. Aquí la podemos empezar un poquito más para que se vea. Vamos a ponerla así más grande, ¿no? Aquí vamos a atenuarla un poco más. Un poco más lenta tal vez. Aquí la vamos a poner así para que se vea más fija. Bueno, ahí se ve bien. Muy bien. Pues aquí lo vamos a tratar de excitar con un desarmador, que es más o menos el material que está usado el engranaje o el volante en algunos casos
de donde va situado el sensor de cigüeñal. Vamos a tratar de hacer la simulación. Es obvio que estaría más padre hacerla en el vehículo, pero quería que lo vieran más en un escritorio para que vean cómo se pueden probar de una manera también fácil, ¿no? Y también en el carro, pero era más tedioso, ¿no? Pero bueno, más o menos aquí yo lo estoy excitando y si ven hay respuesta de frecuencia, ya que el sensor inductivo, como ya se los había mencionado, él sí genera su propia frecuencia, no como el sensor de 3 cables que ya se los estaría poniendo en algún otro video, como también probarlo. Es una manera un poco más compleja de probarlo, pero incluso igual se puede. Ahí te lo vamos a poner. Miren, si pueden ver aquí yo según ya voy como a 1000 revoluciones por minuto, ya voy a 2000, ya voy a 3000 y ya valió que eso. Aquí algo ya se me desconectó por andar de fanfarrón. Por andar de hocicón ya se me desinfló. Ok, seguimos. Miren, esto indica que el sensor está mandando unos y ceros a la ECU, lo cual a mí me está diciendo que el sensor de alguna manera funciona. Aquí obviamente es como cuando el coche está parado, y aquí es cuando le estamos intentando dar marcha, está pasando y luego ya prende y se quedan más o menos así fluctuando, ¿no? Obviamente de una manera más uniforme, más clara, pero así es más o menos como debería estar funcionando. Cuando un cable está abierto en el auto y queremos dar marcha, pudiera hacer alguna simulación como esta. No hay frecuencias, están frecuencias perdidas, pero bueno, ya lo podríamos ver en el vehículo a prueba. Ahorita ya lo desconecté, ya no tendría caso, porque hay que dejarla descansar porque se calienta el bulbo. Pero bueno, amigos, pues es así como se puede probar un sensor. Y las fallas que te hace son esas: no abre chispa, no hay inyección. Pero les digo, yo les recomiendo, cuando tengan un problema del sensor, antes de llegar a todo esto, deberían checar su tiempo, es la sincronización de las bandas, físicamente, verlo, que no esté roto, que tenga buen apriete, que no haya estado flojo. Si están a veces flojos, pues fallan, ¿sí? No esperen que haya mucho magnetismo en él, en algo metálico, porque realmente no es el caso en ya que lo va a tener hasta que empiece a trabajar. Pero bueno, este es el de 2 cables, el inductivo. Muy fácil la demostración, creo, y muy explícita. Igual abajo en los comentarios déjenme algunas dudas, estoy para responder. Cualquier cosa contáctenme, ya saben. Y pues ahí estamos, pues no soy mucho choro, ¿verdad? Y nada de nada. Y este es también algo que le hace correr más fuerte al coche. Olvídense de eso, después en otro tutorial se los puedo mostrar.